Ay, perdón, perdón. ¿Con asistencia? ¿Quieres que haga acá? Ah, ok. Sí, vamos a hacerlo una hoja de fotocopia. Bien, buenas tardes. En la clase de hoy vamos a continuar con la clase de recursos. El día lunes pasado examinamos recursos. En general, ¿qué son los recursos? ¿Cuál es la finalidad de un recurso? ¿Cuáles son los efectos o consecuencias que trae, las consecuencias que puede tener aparejado a un recurso? ¿Cuáles son los sujetos legitimados? Dentro de los sujetos legitimados, ¿qué puede hacer el ministerio? ¿Qué recursos puede plantear? ¿O en qué casos puede plantear recursos el Ministerio Público, el imputado, la querella, la acción civil, el civilmente demandado? Pero también establecimos ¿qué son los efectos de los recursos? También fijamos qué pasa con la adhesión de un recurso, qué pasa con el carácter extensivo de un recurso y también con el efecto suspensivo o no de un recurso. Ahora nos queda examinar, yo no recuerdo si hemos visto algún recurso en particular, pero nos queda por examinar hoy ya cada uno de los recursos que existen en materia penal. Es cierto que ustedes conocen los recursos en el proceso civil y quizás algún otro recurso en alguna otra materia que tenga proceso como el proceso administrativo, etcétera, etcétera. Ahora bien, lo que vamos a examinar ahora es el recurso de reposición. Por favor, busquen en sus códigos. Cuando se analiza el recurso de reposición, fíjense ustedes que si uno quisiera establecer o dar un concepto o una idea aproximada acerca de lo que representa, de lo que significa el recurso de reposición. En principio, se interpone ante el mismo juez o tribunal que dictó la resolución. Lo tienen ustedes, fíjense que ustedes pueden seguir en sus códigos a partir del artículo 443. Se va a interponer ante el mismo juez o tribunal que dictó la resolución. ¿Para qué? Para que lo revoque o modifique por contrario imperio. Es decir, revocar es dejarlo sin efecto, o modificar por contrario imperio es el mismo juez que tomó la decisión, es el mismo juez que lo modifica a esa decisión que ha adoptado. Ahora bien, fíjense, busca la revocación o modificación por contrario imperio. ¿Para qué es útil? Porque no todas las veces se plantean los recursos de reposición. Se plantean en determinadas situaciones o en determinadas hipótesis y sin perjuicio de lo que ya vamos a ver en la diapositiva siguiente. Es útil para decisiones inmediatas, simples o sin sustanciación. Un simple decreto, por ejemplo, podría ser objeto de un recurso de reposición, porque son decisiones inmediatas. Propongo una pericia, no me hacen lugar, podría plantear un recurso de reposición. Inmediatas, simples o sin sustanciación. ¿Por qué? Porque una característica que tiene, ya lo veremos, es que aquí no hay vista a las partes, sino que resuelve sin sustanciación. Plantea, pide algo a alguien y lo resuelve. Esa resolución de causa agravio y plantea el recurso de reposición, pero ese recurso de reposición no se corre vista a las partes. Por eso,
una de las notas distintivas es que es sin sustanciación. Ahora, es importante que tengan presente que el recurso de reposición lo puedo plantear tanto en la IPP como también lo puedo plantear en la etapa del juicio. Hay quienes consideran que se lo puede plantear también en la fase de los actos preliminares. Cuando ustedes ven la bolilla del juicio, advierten que el juicio tiene tres fases: la fase de los actos preliminares, el debate y la sentencia. Pues bien, en la fase de los actos preliminares hay quienes consideran que se puede plantear un recurso de reposición y también en el debate mismo. Mientras en la IPP el recurso de reposición se va a plantear, repito, en un debate, se plantea en forma oral. Y esto ustedes ya lo van a ver en la bolilla pertinente y cuando revisemos el taller de Derecho Procesal Penal. Pero por eso es que, sí. ¿Qué significaría contrario imperio? Contrario imperio es una expresión jurídica que significa que el mismo juez que tomó la decisión modifica su propia decisión, revoca por contrario imperio, es decir, que revoca por imperio de la fuerza de la razón que tiene la contraparte. Nada más, la otra parte, porque no tiene contraparte el juez, la otra parte es una expresión jurídica, revoca por contrario imperio, es decir, el juez dijo tal cosa, vuelve sobre sus pasos y dice, me equivoqué, esto no es así, en otras palabras. Ahora, durante el debate se rechaza una pregunta de la defensa por supuesta impertinencia. ¿Qué hace la defensa? Puede plantear reposición oral inmediata. Esto ya lo analizaremos cuando esto cuando lo ven en la bolilla de juicio y también cuando analizamos cuando en el taller de Derecho Procesal Penal analizamos juicio, también vemos en la práctica cómo se materializa y se corporiza esta reposición. Ahora, fíjense ustedes que, como yo les decía, el artículo 443 establece la procedencia. Ahora, ¿cuáles son aquellos actos que ameritan o justifican el recurso de reposición? Autos que resuelven sin sustanciación, es decir, autos que resuelven sin vista, sin control de partes. Ahora bien, sin sustanciación, un incidente. Autos que resuelven sin sustanciación, por ejemplo, un incidente. Fíjense ustedes que cuando nosotros hablamos de incidente, puede tratarse cualquier cuestión. Incidente es una incidencia que se produce en el trámite procesal. Alguien plantea algo, no me han hecho lugar, me agravio y planteo el recurso de reposición. Ya veremos en qué situación es auto que resuelve sin sustanciación un incidente. Fíjense que ¿qué es un incidente? Es una cuestión accesoria que aparece dentro del proceso, nada más, no vayan a pensar que es una cuestión. Fíjense, podemos decir el incidente de nulidad, para que tengan una idea. Profe, Sí. ¿y esa reposición el juez la resuelve el mismo juez en el mismo momento y después sale en otro previo o es oral, como decía usted recién en la otra? No. Todo depende de dónde la plantee. Todo la plantee. Ahora, la regla era que en la IPP es escrito, en actos preliminares del juicio es escrito y el debate es oral. Pero con el 132, el Código Procesal Penal, que establece claramente el artículo 132, que está dentro de los actos y resoluciones judiciales, la actividad de las partes, que establece que si las partes lo solicitan,
podrá realizarse cualquier acto procesal en forma oral. De manera tal que la parte podrá decir, vengo a plantear recurso de reposición, solicito que vengo a pedir que el planteo se realice en forma oral. A ver, ¿lo podría hacer? Sí. Medio raro es en la IPP, obviamente no le planteamos al fiscal, le planteamos al juez, porque ante el fiscal no se plantean recursos. Ante el fiscal me opongo, porque cabe la oposición, pero no cabe nunca un recurso, porque el recurso solamente es un remedio contra decisiones jurisdiccionales. Entonces, un incidente. Fíjense ustedes que entonces es un incidente, es una cuestión accesoria que aparece dentro del proceso principal. Ahora, fíjense ustedes que autocorrección sin sustanciación, un incidente o, fíjense, artículo del proceso. ¿Qué significa artículo del proceso? En general, lo que queremos decir acá, que se refiere a una cuestión puntual, a una cuestión accesoria o parcial dentro del proceso. Es algo que se produce, obviamente, dentro del procedimiento penal. Por ejemplo, la solicitud de citación de un testigo. Me dicen que no, me siento agraviado, recurso de oposición. Ese sería un artículo del proceso. Artículo del proceso es una expresión técnica. No quiere decir que se refiera pura y exclusivamente a un artículo del Código Procesal Penal, artículo del proceso. Lo que queremos significar básicamente es que se refiere a una cuestión puntual o a una cuestión accesoria o parcial. Ahora, esa cuestión accesoria debe decidirse durante el trámite del procedimiento penal. Ahora, fíjense ustedes que cuando lo planteo dentro del tercer día que he sido notificado de la decisión, tercer día, no se olviden, los plazos son acá, son corridos. Dentro del tercer día, por escrito fundado, es decir, no vengo a planteo recurso de reposición, tengo que hacer conocer mi agravio a través de un escrito fundado. No solamente planteo recurso de reposición, sino que establezco, tengo que decir las razones o los fundamentos de mi pedido. El debate va a ser en forma oral e inmediato sin suspender el debate. Porque ¿qué sucede en el debate? Vengo a solicitar que tal cosa, no al lugar, planteo recurso de reposición, no al lugar, dice, repongo al pleno. Si el juez está actuando en un acto colegiado, tiene que resolver el colegio, ya no resuelve solamente el presidente. Ahora, si el tribunal es unipersonal, el mismo juez es el que va a resolver. Es por decir, si se plantea el incidente en el recurso de reposición, muchas veces los abogados no saben, los abogados más reales sí conocen este recurso de reposición, plantearlo. Si ya lo plantea, ¿es posible plantearlo? Sí. En el debate, sí. ¿Se plantea en la práctica? No. ¿Por qué? Por desconocimiento. ¿Lo puede plantear? Sí. Es importante. Ahora, fíjense ustedes que efectos hace ejecutoria, salvo reposición con apelación en subsidio cuando proceda. ¿Por qué? Porque yo puedo plantear recurso de reposición o recurso de reposición con apelación en subsidio. Si yo planteo recurso de reposición solamente, entonces sí hace ejecutoria a partir de ese momento. Si yo planteo recurso de reposición con apelación en subsidio, el juez tiene que expedirse luego sobre la formalidad del recurso de apelación y si es procedente enviarlo a la Cámara de Apelaciones, él nos puede expedir. Siempre se plantea en forma conjunta. Hay veces que la voz se olvida y plantea reposición y se quedó sin nada. Reposición y apelación en subsidio. Siempre tengan presente que
la secuencia de resolución, planteo de reposición, la vista no corresponde, viene la decisión y la apelación subsidiaria. Pero esta decisión va a quedar trunca, quedará ahí si solamente plantea el recurso de reposición. Si plantea con apelación subsidiaria, sí puede continuar el trámite. Ahora bien, pasamos al recurso de apelación. Si hay un recurso que es muy utilizado en el procedimiento penal, es el recurso de reposición. A pesar de que algo ya dijimos de la reposición y de la apelación, no deben confundirse. Una cosa es la reposición y otra cosa es la apelación. ¿Por qué? Digo que no debe confundirse porque en la reposición lo que le estamos diciendo, señor juez, usted mismo corrija su decisión. En cambio, cuando nosotros hablamos de la apelación, lo que decimos es: Tribunal Superior decida o resuelva sobre lo que decidió un juez inferior. Reitero, recurso de reposición, lo que queremos decir es: señor juez, usted corrija su decisión. Recurso de apelación, Tribunal Superior, a ese juez, resuelva lo que decidió un juez inferior. Ahí está la diferencia notoria que existe entre el recurso de reposición y el recurso de apelación. Ahora, fíjense ustedes que aquí la apelación es un recurso que se plantea ante un órgano jurisdiccional jerárquicamente superior a aquel que tomó la decisión. El recurso de apelación aquí solamente puede intervenir en un recurso de apelación la Cámara de Apelaciones, que tiene 3 integrantes, que tiene su sede en esta ciudad capital. ¿Apelación contra quién? Contra las decisiones de los jueces de control de garantía, porque si hay algo que no se puede plantear ante un tribunal de sentencia, es un recurso de apelación. Entonces es importante tener presente que ahora el recurso de apelación entonces es aquel por el cual una parte solicita que un tribunal revise una resolución dictada por un juez inferior. Ahora, es importante tener en cuenta que siempre los recursos de apelación son contra decisiones del juez de control de garantía. Cuando veíamos competencia material, advertíamos que la Cámara de Apelaciones tenía competencia material respecto a los recursos de apelación que se planteaban ante los jueces de control de garantía. Ahora, es importante cuáles son las resoluciones apelables. Fíjense ustedes que procede contra resoluciones de jueces de control de garantía, lo dijimos. Exige resolución apelable o gravamen irreparable, ya lo veremos. Hay decisiones de los jueces de control de garantías que no son apelables, el 284 infine. Cuando el juez confirma o no una detención, esa resolución es inapelable, lo dice la propia norma. Ahora bien, en general las decisiones de los jueces son apelables, pero hay algunas en las que claramente el artículo de nuestra ley de enjuiciamiento provincial lo establece. Ahora, la reforma de la ley 5425 fortalece la oralidad en audiencias. Ya lo veremos porque toda esta audiencia es en forma oral ante el escrito.
como en sede civil. Ahora toda la audiencia es oral y nosotros en nuestro taller no solamente vamos a las audiencias, sino que también hacemos nuestras propias audiencias de apelación, de presión de grado. Y no se pueden introducir motivos nuevos en las audiencias. ¿Esto qué quiere decir? Ya lo veremos. Que cuando yo planteo recurso de apelación ante el juez de control de garantía y le expresé sucintamente los motivos, sin perjuicio de que después voy a expedirme por moral ante la Cámara de Apelaciones, no puedo agregar nuevos motivos. Los que ya cité son los únicos en los que me puedo basar en el momento de mi expresión de agravo. Fíjense ustedes que el artículo 446, cuando procede contra resoluciones expresamente apelables, la prisión preventiva es apelable. El código va diciendo, en este artículo es apelable. Por ejemplo, la prisión preventiva es apelable. Ahora bien, lo va a decir. O resoluciones que causan un gravamen irreparable. Fíjense ustedes que esto de gravamen irreparable es muy importante, porque como lo ponemos en la imagen, lo de gravamen irreparable quiere decir no cualquier perjuicio, es un perjuicio serio, actual y no reparable útilmente más adelante. Es decir, gravamen irreparable quiere decir, señores jueces, si no me lo reparan ya, más adelante si me lo reparan ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la libertad. Con la libertad. Gravamen irreparable. Fíjense ustedes que podemos simplificar lo de gravamen irreparable. Podemos simplificar nosotros lo de gravamen irreparable cuando nosotros decimos que el gravamen irreparable existe cuando la resolución va a producir o produce un perjuicio que no puede ser reparado útilmente en una etapa posterior. Hay que repararlo ya, porque si no, más adelante ya no tiene sentido. Recurso de apelación. El ejemplo típico, la prisión preventiva. El rechazo de una medida decisiva para la defensa. La denegación de alguna cuestión que afecta la libertad. Las decisiones que afectan garantías esenciales o que impiden el servicio efectivo de la defensa. Les doy ejemplos de gravamen irreparable. El ejemplo típico, la prisión preventiva. Ahora, la idea es que no toda incomodidad procesal habilita la apelación. Toda incomodidad procesal habilita la apelación, no. Esa no es la idea. Ahora, ¿qué debe existir? Un perjuicio serio y actual. Perjuicio serio y actual. Serio no es aquello que me parece no serio. Actual, ya. Se ha privado de la libertad a mi asistir. Es ya. La reparación debe ser ya. Por eso planteo el recurso de apelación. Es decir, resoluciones expresamente apelables, por un lado, o que causan gravamen irreparable. Las que causan gravamen irreparable son aquellas que no son expresamente apelables. Entonces me da dos posibilidades el codificador. Ahora, la interposición. Fíjense ustedes que se va a interponer por escrito ante el mismo juez que dictó la resolución, ante el juez de control de garantía. Dictó la prisión preventiva. Me agravia como abogado defensor. Ante el juez de control de garantía tengo que plantear por escrito
dentro del plazo de 3 días, con indicación de los motivos. Indico los motivos. No expreso todo, no hago todas los motivos. Me agravia el punto 1 del auto interlocutorio, tanto me agravia el punto 1 en cuanto dice ordenar la prisión preventiva de fulano de tal. Me agravia el punto 2 en cuanto... Eso es precisión en el motivo. Después ya voy a fundar más adelante. Lo que busca es no fundar todo, ¿ves? Decir con presión qué es lo que me agravia. ¿Qué punto de la resolución? Siempre la parte impositiva la que me va a agraviar, no me van a perder considerando después lo trabajaré. La parte impositiva. ¿Cuál es la parte? El artículo 1, el artículo 2. No puedo decir apelo al artículo. No. ¿Por qué? Porque no se puede poner apelo en general como antes se colocaba. Ahora debo señalar cuáles son los puntos de resolución que me agravan. ¿Por qué? Porque solo sobre esos puntos tendrá jurisdicción el Tribunal de Alzada. Entonces, por escrito, ante el juez que dictó la resolución, dentro de los 3 días, con indicación de los motivos, bajo pena de que de inadmisibilidad, lo dice el código, bajo pena de inadmisibilidad, puede rechazarlo y pierde una gran oportunidad por no cumplir con estos requisitos. Sí. Entonces, supongamos que estoy en una audiencia oral, manifiesto ahí que voy a apelar No. la resolución. No. Y entonces, se prende por el... A ver. Sí. Vamos a la audiencia de prisión preventiva, audiencia oral. De prisión preventiva. Expone los motivos, cada uno, su fundamento. El juez decide inmediatamente o hasta 5 días. ¿Qué hace? Vengo a dictar la prisión preventiva. Me notificaron hoy, tengo 3 días para plantear por escrito ante el mismo juez de control de garantía, donde tengo que hacerle conocer qué cosa, los motivos que me agraven, el punto tanto, nada más. Una pequeña fundamentación, pero sí señalarlo bajo pena de inadmisibilidad. No es necesario que yo ahí frente, no es necesario. La ley no lo pide de esa manera, o no lo exige de esa manera. Ahora, fíjense la concesión del recurso. Ahora, el tribunal que decidió la cuestión debe expedirse, el juez de control de garantía debe expedirse sobre la admisibilidad formal del recurso. Nunca puede entrar a analizar el fondo. Admisibilidad formal si él no va a decir sobre el fondo. Admisibilidad formal. ¿Y cuál es la admisibilidad formal? Tiempo y forma. Tiempo, los 3 días. Forma, el modo. Cerró los puntos. Cerró los puntos bajo pena de inadmisibilidad, los puntos que lo agravian. Fíjense ustedes que el tribunal que dictó la decisión debe expedirse sobre la concesión dentro del plazo legal. ¿Qué debe controlar? El plazo. La legitimación activa de quien plantea. ¿Quién es el que plantea el recurso? No, yo soy el vecino, a mí me duele verlo a mi vecino que esté preso. ¿Tiene legitimación? ¿No tiene legitimación? Plazo, legitimación, recursibilidad de la resolución y también la existencia de agravio. Plazo, legitimación, recursibilidad de la resolución y también, por supuesto, la existencia de agravio. Ahora, si es improcedente porque no se dan estas cuestiones, no se dan alguno de estos elementos, debe derivarlo. ¿Está modificado ese de concesión 448? Ha sufrido modificaciones. De todas maneras,
todo va bien, quizás el año que viene, de acá a 2 años tenemos código. Estamos trabajando en la reforma del Código Procesal Penal y de todas maneras, esto no creo que se modifique. Para modificarse alguna otra cuestión, algún plazo, algún problema, no. Me sale lo mismo de abogado, por ejemplo. No, en líneas generales es, fíjense ustedes que, ¿qué particularidad tiene hoy el recurso? Que todo el recurso, ¿qué es lo que agregó la 5425, la reforma 5425? Lo que le agregó es la oralidad al recurso de apelación. Que hoy dice que la expresión de agravio oral, antes de escrito, yo presentaba por escrito, le presentaba ante el juez, toda la fundamentación, el juez me hacía el lugar o no, me decía formar no, me lo rechazaba, me iba en queja. Y si no, lo admitía, y la Cámara ya analizaba el recurso y después a los 2 meses, al año, me lo devolvía diciendo tiene razón o no tiene razón. Hoy se fija una audiencia donde se expresa, cada uno funda los motivos, pero para fundar esos motivos previamente debo expresarlos en el momento de la interposición. El juez controla la admisibilidad y concede o deniega según los requisitos legales. Es decir, concede o deniega el recurso, es decir, la admisión formal para que se vaya a la Cámara de Apelaciones, pero no entra en el fondo de la cuestión, nada más. ¿Qué es? Concede o deniega los requisitos legales. ¿Cuáles son? Está en tiempo, está presentado en forma, esto es, ha hecho, expresa, está dentro del plazo, está legitimado, la forma es, ¿qué pasó? Era una resolución recurrible, por ejemplo, y también la existencia de agravio. Ahora, miren, esto es lo que estableció la ley 5425. El trámite es importante porque hoy voy ante la Cámara de Apelación, la Cámara de Apelación en pleno me está aguardando. Puede ser ejercicio unipersonal de la jurisdicción o colegiado. Lo mismo que en la Cámara de Juicio, lo mismo es acá. Puede intervenir un solo juez, puede intervenir 3 jueces. Fíjense, esto lo va a decir cada uno. Lo que yo le estoy diciendo está en los códigos, no lo estoy diciendo. Yo estoy tratando de explicar el código. Para que no esté leyendo el código, esto lo dice el código. Si usted tiene que leer el código, no me estudien a mí, estas tonteras que yo escribo. Capaz que yo escribo tonteras, ustedes no las copian como si fuera palabra santa. Ustedes lean el código, estudien los libros. Yo les puedo decir cualquier verdura, cualquier tontera y ustedes lo van a tomar como palabra santa. No, lean el código, lean el código, lean el código. Ahora bien, fíjense, el trámite ante el Tribunal de Alzada. ¿Por qué se insiste tanto con el recurso de apelación? Porque quizás es el más utilizado de todos los recursos. Junto con el de casación son los más utilizados. Bueno, la casación se transforma en una apelación, pero hoy casi en una apelación. Este es uno de los más utilizados. Este es uno de los más utilizados. Casualmente la semana que viene, creo que el 18, tenemos una jornada, tenemos una capacitación para jueces y fiscales sobre prisión preventiva, sobre la reiterancia, la ley de reiterancia que hay acá en la provincia, cotejarla con la ley de reiterancia de la nación, prisión preventiva, reincidencia y reiterancia, es lo que vamos a analizar la semana que viene en una capacitación tenemos que dar con el doctor Palacio después de capacitación para jueces, fiscales, defensores. Y aquí la Cámara de Apelaciones la hacemos que vayan para que ellos expliquen cuáles son las razones que tienen para admitir o rechazar un recurso, etcétera, etcétera. Yo más o menos conozco, pues sigo la jurisprudencia de todos ellos para analizarlo siempre, pero es para que le digan a los jueces, a los fiscales, a los defensores, miren, nosotros vamos a resolver esto. Y lo último que apareció es la reiterancia delictiva. Es la reiterancia. Entonces, esa es una ley que, bueno, que la voy a explicar yo ese día, ya está vigente y la tenemos que analizar ese día, me va a tocar explicar la mía esa ley. Les cuento esto porque tiene que ver con el recurso de apelación y esto se analiza, lo vamos a analizar la semana que viene para que vean ustedes la actualidad que tiene
el recurso de apelación. Es el más usado. Es el más usado. La Cámara de Apelación, en una sola Cámara, tiene muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque se utiliza muchísimo este recurso. Fíjense ustedes que la ley 5425 reformó este recurso. ¿Por qué? Porque le agregó la oralidad. Le agregó la oralidad, que es muy importante. El día de mañana, con el nuevo código, que estará enrolado en el sistema acusatorio federal, todo va a ser oral. Ya no habrá más legal, no habrá más expediente, habrá unas pequeñas cositas así. Será todo, ya no habrá más todos los expedientes que hay, no va a haber más. Todo será mediante videograbación y algunos pocos papeles, habrá algunos pocos documentos. Ahora, fíjense ustedes que elevación y admisibilidad, el trámite de la revisión, recepción y examen de procedencia por el Tribunal de Alzada. Una vez que el juez de control de garantía realizó el análisis formal del recurso que ha sido planteado, plazo, legitimación, agravio, etc., notifica a las partes y si corresponde lo eleva. Y allí, si lo eleva, allá se le presta el trámite de la revisión, la recepción en la Cámara de Apelaciones y el examen de procedencia por el Tribunal de Alzada. Porque lo primero que hace el Tribunal de Alzada es, a ver, veamos si nosotros vamos a ser competentes del recurso de apelación. ¿Qué va a analizar? Esto, si se trata de una resolución expresamente recurrida o que causa realmente reparar. Lo primero que va a analizar, porque para eso son competentes, lo primero que va a analizar esto, ¿es una resolución expresamente declarada apelable o que causa realmente reparar? No, no hay ninguna de estas. Listo, bueno, mal proceso de recurso. O si procede, bien, allí examen de procedencia por el Tribunal de Alzada, allí admitirá el recurso. Ahora bien, si el recurso no es rechazado por inadmisible o improcedente, se fija audiencia. No será antes de los 5 días. Un tiempo largo. Por lo menos 2 meses van a pasar tranquilamente. Por lo menos. Puede pasar un poquito más. ¿Sí? Aún con su tasa de decisión preventiva. Aún con su tasa de decisión preventiva. No van a pensar que inmediatamente podría ser, quizás con el nuevo código esto mejora. Si no se rechaza liminalmente, se fija audiencia. El recurrente expone primero. Cuando yo fijo la audiencia, en la audiencia, ¿quién comparece? Lo notifico. ¿Y a quién lo notifico? Y a la parte, al que planteó el recurso, el abogado defensor, también lo notifico al fiscal y a la querella si hubo. El fiscal y la querella vienen si quieren, si no quieren, bien. Pero lo ideal es que vengan, para que cada uno pueda mantener, para que pueda reforzar la decisión que tomó el juez de control de garantía. Hay veces que no viene, si viene solamente el apelante, se le escucha al apelante. Allí el tribunal puede ser proactivo, es decir, puede preguntar para aclarar, no pregunta aclarativa, pero aclaratoria, puede preguntar lo que quiera. Ahí se puede preguntar. En cambio, en un juicio, un tribunal no puede preguntar. Las preguntas sí pueden ser aclaratorias. Ahora, acá sí puede ser proactivo, porque las audiencias preliminares, todas las audiencias preliminares del juicio, todas, puede preguntar. Y acá lo puede hacer. Lo puede hacer, preguntar, pero no me quedó claro qué quiso decir usted cuando dijo tal cosa. O sea que usted dice que su ahijado procesal tiene tal enfermedad.
nos puede acreditar, ya nos demostró eso, la enfermedad que tiene la documentación, no sé. Acá se puede presentado una documentación si está pidiendo, por ejemplo, que la prisión preventiva sea en su domicilio, se transforme en una privación de su libertad en su domicilio. La audiencia no se realiza antes de los 5 días, no se realiza después de 30 días de recibir las actuaciones, se celebra con las partes que comparezcan, ¿no? Esto le digo. Ahora, ¿qué pasa si no compareció el que planteó el recurso? Queda desestido. A veces ha pasado. Se confundieron de horario, el que planteó el recurso se confundió de horario. En vez de llegar a las 9, llegó a las 9:30. Ya había pasado la audiencia. Quedó desistido. He visto cómo los clientes le revocaban el poder en el acto. He visto. Yo iba a veces ido después de subrogante, fue de cámara, pero voy a subrogar a veces porque faltan y no lo llevan después subrogante. Y he visto que se les pasó, era a las 9 y llegaron ellos a las 9:30, pensando que era a las 9:30. Ya había de perder los recursos de la relación. Si la persona está fuera de la libertad. Después me queda el control provisional, buscar la vuelta por otro lado. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba bajando ya le estaban revocando el poder al abogado. ¿No hay un tiempo de espera, por eso? 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. Esto lo he visto, lo he percibido. Porque lo llevo a los alumnos, qué sé yo, a veces a hacer alguna práctica y porque les aviso cuándo van a ir, entonces van, está todo listo y a veces no ha ido el abogado. Llegó tarde el abogado. Perdón, ojo con el tema. Ahora, el recurrente pone primero en la audiencia. Luego, las otras partes sí que quieren. Si voy, es porque quiero expresarme. Si no voy, porque no quiero expresarme. Finalmente, el recurrente puede hacer las aclaraciones. Y no se olviden, no puede introducir motivos nuevos. No puede introducir motivos nuevos. Fíjense ustedes que el artículo 453 establece que el tribunal debe deliberar y resolver en la misma audiencia. En la práctica eso no sucede. En casos, lo ideal es que resuelva ahí, pero en casos complejos, en casos pueden un intervalo de 5 días. En la práctica, los tribunales, la Cámara de Apelaciones se toma los 5 días para tomar esa decisión. ¿Sí? Le dice, luego de escuchar a las partes, se convoca a las partes para el día miércoles a las 9 horas que se va a dar el veredicto en torno a los recursos planteados. Y después, veredicto, que es hacer lugar o no hacer lugar, y los fundamentos son días después, no es que el mismo día se dan los fundamentos. ¿Estamos? Fíjense, es importante que apelar no es repetir el caso. Fíjense lo que le digo. Apelar no es repetir el caso, es mostrar el error y pedir una solución completa. Apelar no es hablar de toda la causa, no, tengo que ser completo, tengo que tener precisión, tengo que también tener un lenguaje apropiado para plantear el recurso. Esto lo vemos más en el taller. Hay veces que uno le escucha al abogado que se pone a hablar de los derechos, de las garantías, no le diga lo que ya todos saben. No le hables del principio de inocencia porque el principio de inocencia es tal cosa. No lo sabía acá cuando cursaba, quiere venir a explicarlo allá. Yo lo escucho, algunos digo, si no sabías nada. Yo, como 18 veces, quería explicarme acá el recurso de apelación. Háblame del principio de inocencia. No expliquen. Esto lo vemos cuando vemos el taller. No expliquen. No hablo de principio de inocencia porque estoy faltando el respeto al juez que tirarme el principio de inocencia. Tengo que ir al caso concreto.
¿Qué es lo que me agravia? La privación de libertad. Mire, ¿qué es lo que me encerró? Hay peligro procesal. Ese peligro procesal que dicen tal cosa no existe. ¿Por qué? Pues dice que no vive. Sí, mire, acá tengo un contrato. Acá tengo un contrato de locación y ahí está el locador. Ahí está haciendo el locador. Si quiere, téngalo para acá y recibe una declaración. Algo que no hacen los abogados. Algo que no hacen los abogados. Todos son formales. O si un caso de violencia que porque la convención de violencia porque la ley 2485 sí ya la conocemos, o si no la conocemos, no hacemos después de que la conocemos. También, como que la conocemos a la definición de la violencia 24, los tipos 25, del artículo 5, los tipos, las distintas formas, el artículo 6, ¿verdad? Entonces, yo quiero esto lo vemos mucho más en el taller. En el taller se analiza la cuestión. En el taller se dice cómo se plantea, qué es lo que debo decir, qué no debo decir, etcétera, etcétera. Sacarle toda la cuestión esa jurídica de ponerme a explicar. No. Es como decir, vengo a hablar de recurso de apelación. Como el recurso de apelación es un recurso de nada. No tengo que hablar. No tengo que hablar de principio de inocencia, no tengo que hablar nada, lo paso por. Digo, ya lo doy por sabido. Lo que tengo que hablar es la situación concreta de mi cliente. Ahora, fíjense que lo importante y que ustedes deben tener en cuenta es, primero, la apelación lo que exige es una resolución recurrible o que cause gravamen irreparable. También que exista un agravio concreto. Igual que el recurso de reposición, agravio concreto. También tengo que tener un motivo claro para apelar. No se hizo lugar a pedir la libertad en la prisión preventiva. Motivo claro. ¿Por qué? Porque hay peligro procesal de entorpecimiento. No hay entorpecimiento, señores, no hay entorpecimiento. ¿Por qué? Porque está en peor de libertad, no tiene familia. ¿Quién va a entorpecer la investigación? ¿Para dónde se va a ir el pobre infeliz este? Si no tiene trabajo, no tiene nada, vive acá, ¿a dónde se va a ir? Esto es así. Explicarlo con claridad, ¿para dónde se va a ir? A veces el cliente dice, no me defienda más, así de esa manera. Pero a veces uno le escucha la boca y le dice, necesito, para mostrar que no hagan. Si este es un pobre infeliz que no tiene para llegar, dice a Chumbicha, ¿usted cree que se va a dar a fuga este tipo? ¿Qué creen que es Pablo Escobar? Dice la misma voz. Y bueno, pero son concretos. Puede gustar o no puede gustar. A veces no le gustaría ser cliente que dignan de todo así, pero bueno. Son formas de defenderse. Son formas de defenderse. Cada uno va a defender como quiera. Esto lo vamos a ver en el taller. La apelación exige resolución apelable, agravio concreto, motivo claro, una petición concreta. Tengo que ser claro de lo que pido. A veces no soy claro. Claro lo que pido. Vengo a pedir la libertad. Vengo a pedir la nulidad. ¿Por qué? Porque está viciado tal acto procesal. Vengo a pedir la nulidad de ese acto y de lo que son consecuencias. Esto y esto que están aportando. También tengo que tener un respeto del plazo. El plazo que tengo para apelar. Ojo con el plazo de interposición, el plazo de la audiencia, etc. Y fundamentación suficiente. El que habla más no es el que tiene razón. Es como el que tiene el examen. El que habla mal en el examen no quiere decir nada, debe estar diciendo tonterías, si uno se da cuenta dice tonterías. O el que escribe mal en el examen, el que cree que escribe 4 hojas. No, ya se puede tener una hoja y aprobar y escribe 4 hojas, no aprende no dice nada. Si yo le pregunto, ¿qué es la ventana? Y me empiezan a decir, bueno, la puerta es tal cosa. La puerta es esta, el pasillo es este. Después yo empiezo a evaluar desde el momento mismo en que me empiezan a contar lo que yo le pregunté. Si me narró unas 2 hojas, está bien, muy lindo, está bueno como introducción, pero qué sé yo, está buena las introducciones de la samba, pero me interesa escuchar a la samba más que la introducción, pues. Sí, toca lindo el tipo, pero yo quiero escuchar que le conté la samba. Bueno, esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Fundamentación suficiente. Apelar no es decir no estoy de acuerdo. Apelar no es decir no estoy de acuerdo. Apelar
es demostrar jurídicamente dónde está el error y qué debe hacer el tribunal de alzada. Apelar no es decir no estoy de acuerdo, y porque si yo planteo un recurso, pues no estoy de acuerdo. Ahora, apelar significa marcar el error y qué debe hacer el tribunal ante ese error. Ojo, hay que ser concreto. En los recursos hay que ser concreto. ¿Qué es lo que me agravia en concreto? ¿Qué es lo que pido en concreto? Y fundamental en concreto. Fundamental en concreto. Para que tengan una idea. Cuando uno da, funda, habla en el recurso. 30 minutos, 40, 45 minutos. ¿Saben en qué minuto los jueces lo dejaron de escuchar? Entre el minuto 10 y el minuto 15 ya no lo escucharon más. Ya perdieron la atención. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En los primeros 10 minutos tengo que tirar toda la artillería porque esto no me está atento. Esto está aprobado. Esto yo realicé una capacitación en el año 2016, trabajando con las reformas rosales de América Latina, todo el año. Estuve trabajando con chilenos haciendo capacitación sobre el tema. Y ahí aprendí este tema, que los jueces escuchan, y ellos lo tienen estudiado el tema en América. Y dicen, los jueces, en el minuto, ellos dicen el resto, en el minuto 13 pues ya no me escuchan más. O sea que ya hasta el minuto 13 era debido. Esto lo trabajamos en los talleres. Porque después ya el juez empieza a distraer, a pensar. Entonces lo más lindo, yo lo dije allá y no me escuchó pues. Y en las audiencias orales es fundamental. Es cierto que existe videograbación, pero es fundamental que yo soy concreto. Además el juez me escucha si yo soy concreto, si yo soy práctico, si soy sencillo, si llamo las cosas por su nombre. Esto es así. Entonces, es fundamental. Por eso, fíjense que apelar es básicamente demostrar jurídicamente dónde está el error y qué debe hacer el tribunal de alzada. ¿Estamos hasta aquí? ¿Alguna duda con recursos de expulsión, recursos de apelación? ¿No? Miren, este recurso junto con el de apelación son los dos recursos más utilizados en estos momentos en el proceso penal, mientras los otros dos recursos eran ordinarios. Este es un recurso extraordinario. Aquí ustedes deberán estudiar un fallo que es muy importante. Ese fallo es el fallo Casal. ¿Por qué? Porque Casal vino a cambiar todo el recurso de casación. Porque lo que hoy examinemos en torno al recurso de reposición, hasta hace unos años, no se lo entendía de la misma manera. ¿Por qué? Porque el recurso de casación siempre fue entendido como que solamente debía analizarse, si se planteaba este tipo de impugnación, solamente debía analizarse la cuestión jurídica. Los hechos no podían analizarse, la prueba no podía analizarse. A partir de Casal, del fallo Casal que ustedes deben estudiar, todo cambia. ¿Por qué? Porque a partir de ese fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el recurso de casación debe analizar también las cuestiones de hecho y prueba. Por eso para muchos se transformó en un recurso de apelación. Ahora bien,
Fíjense ustedes que si tuviésemos que establecer una clasificación, este es el recurso extraordinario provincial más importante que tenemos. Ahora, fíjense ustedes que el recurso de casación es un recurso extraordinario destinado a controlar la legalidad la fundamentación, pero también la corrección jurídica de determinadas resoluciones graves, especialmente sentencias definitivas. Fíjense. Reparen ustedes que controlan ¿qué cosa? La legalidad, la fundamentación, ¿cómo están? ¿Cuáles han sido las razones que han tomado, ha llevado a un juez a dictar una sentencia condenatoria o absolutoria, por ejemplo? El ejemplo típico son las sentencias condenatorias o absolutorias. Ya veremos qué otras decisiones pueden hacerse. Es decir, está destinado a controlar la legalidad, la fundamentación y la corrección jurídica de determinadas resoluciones graves, especialmente sentencias definitivas. Ahora, no es una tercera instancia, tampoco es un juicio o un nuevo juicio, pero debe ser entendido como el derecho que tiene el imputado, o si ustedes quieren el condenado, a obtener una revisión amplia de su condena. Ojo con el recurso de casación. Hoy, por Matías Casal, existe una revisión amplia de la decisión. Fíjense ustedes que, en otras palabras, la casación debe ser entendido como el derecho del condenado a obtener una revisión amplia de la sentencia condenatoria. Ahora, procede principalmente contra sentencias definitivas o equiparables. Sentencias definitivas, las que dictan los jueces de sentencias, cámaras de crimen, jueces correccionales. Sentencia definitiva también la que dicta que puede proceder cuando ordena el sobreseimiento. Sentencia se puede dictar a través de una sentencia de sobreseimiento. Sentencia definitiva. O equiparables. Equiparables, ¿qué quiere decir? Que también tienen carácter definitivo, una decisión que, por ejemplo, impide que el proceso continúe. Impide que el proceso continúe. Ya veremos. Debe compatibilizarse con el derecho del condenado a una revisión amplia. El tribunal, por ejemplo, condena, pero omite prueba decisiva de descargo y razona de modo contradictorio. Omite prueba decisiva de descargo, analiza la prueba del fiscal, pero no analiza la prueba de la defensa. Y razona de modo contradictorio. Va y viene en su razonamiento. La vía casación, por sana crítica y fundamentación. ¿Cuáles son los motivos de procedencia? Lo va a decir la ley. Lo va a establecer claramente a estos motivos. Primero es la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva. ¿Qué comprende? Errores en la aplicación del Código Penal o leyes penales. Errónea aplicación del Código Penal o leyes penales.
se condena por robo agravado, correspondía a hurto. Abuso sexual con acto carnal, cuando era un abuso sexual simple. Se aplica mal una agravante. Se desconoce una causa de justificación. Se impone una pena fuera de la escala legal. Inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica. ¿Se acuerdan cuando en Bolivia 6 ustedes veían cómo se valora la prueba? Según la sana crítica racional, que decía que se deben valorar las pruebas según las reglas de la lógica, de la experiencia y de la psicología. Entre el artículo 200 y el 202 están las reglas generales de la prueba judicial en materia penal. Pues bien, ¿cuándo voy a plantear un recurso de casación? Cuando se violen, cuando haya una inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica. Esto es, he valorado mal la prueba. Valoré solamente la prueba de descargo y no la de descargo. Hubo una valoración contradictoria. Hubo una valoración arbitraria de la prueba. Porque yo digo, es así. Eso es valoración arbitraria. Lo de arbitrario viene por capricho. El arbitrario viene a cuento porque quiere decir por capricho. Porque yo lo digo, porque yo soy el juez que resuelve o que decide en este juicio, voy a condenarlo. No, no puede ser. Tiene que condenar en función de las pruebas que determina la existencia del hecho y en su caso la eventual participación del imputado. Este motivo permite valorar, permite revisar la valoración de la prueba. Antes de esto no se podía. A partir de Matías Casal permite revisar los... Esta es pregunta de examen, porque en el examen oral no pasa nadie en casación. Acuérdense de mí, no pasa nadie. No pasa nada. Yo soy titular, desde que soy titular, soy profesor acá hace 33 años, pero soy titular hace 8 años. Los concursos no aprueban nada. Cada vez que toca casación, se queda como... No pasan de casación. No lo pasan. ¿Y por qué uno dice? Porque este es el recurso que malo nos dice el día de mañana. Este es el recurso que no lo dice. Después de revisión, pueden saber, no saber, pocas veces, pero casación y apelación siempre lo van a plantear. Entonces es fundamental que ustedes estén por ustedes, no por nosotros. Entonces, este motivo permite revisar, ¿qué cosa? La valoración de la prueba. ¿Qué significa? Controlar la valoración probatoria. ¿Cómo valoró la prueba? ¿Lo hizo en forma caprichosa o no? ¿Lo hizo en forma equivocada? Ahora, ¿cómo? Lo que se busca es controlar si la valoración probatoria fue lógica, si fue razonada, si fue completa y también si fue compatible con las reglas de la experiencia. Fíjense lo que yo les digo. Ojo, las casaciones generalmente se plantean por este motivo. Y por este motivo las rechazan las casaciones también. Porque las plantean mal. Porque las plantean mal. Y una casación mal planteada puede importar que el asistido no salga de la cárcel. No salga de la cárcel. Esto es importante. Entonces, lo que este motivo permite valorar, permite revisar la valoración de la prueba. Ahora, lo que hacemos es controlar entonces si la valoración probatoria ha sido razonable, ha sido lógica, pero al mismo tiempo también si ha sido completa
y compatible con las reglas de la experiencia. ¿Qué ejemplos podemos dar de recursos que se puedan plantear por inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica? Sentencia que se basa en prueba contradictoria sin explicación. Uno de los ejemplos. Omisión de prueba decisiva. No he valorado una prueba decisiva, un ADN. Una prueba pericial del ácido desoxirribonucleico. Una prueba digital importantísima. No he valorado. Tampoco he realizado inferencias lógicas. He realizado una valoración fragmentada. Lo que me convenía de ese testigo lo saqué. Lo que me convenía de aquella prueba la saqué y empecé a hacer una valoración fragmentada. Cuando lo que tengo que hacer es una valoración completa. Del testigo tengo que valorar lo que dijo a favor y en contra del imputado. Ahora, también cuando se condena sin prueba suficiente. Otro motivo. Inobservancia o errónea aplicación de las reglas de individualización de la pena. Fíjense, inobservancia o errónea aplicación de las reglas de individualización de la pena. ¿Qué controla este inciso? La determinación judicial de la pena, porque en una sentencia, cuando lo que se decidió es la condena, una de las partes de esa sentencia tiene que ver con la determinación de la pena. Y si se impuso 5 años de prisión, tengo que explicar las razones que me determinaron a 5 años de prisión. ¿Cuáles han sido? ¿Qué analicé? ¿Cómo lo analicé? El 40 y 41 del Código Penal, que ustedes lo dieron estudiar de Derecho Penal, parte general, cuando analizan la pena. Pues bien, este motivo controla la determinación judicial de la pena. Por ejemplo, una pena impuesta sin fundamentación. 5 años. Y no fundo la pena. Porque me he fundado en el 40 y 41 y los recito del 40 y 41. Eso es falta de fundamentación. Valoración doble de la misma circunstancia. Cuando uno analiza la valoración de la prueba, existe el principio de la prohibición de la doble valoración. Es decir, si yo valoré en el momento de la sentencia para fundar la responsabilidad del diputado que él había abusado sexualmente de su hija, en el momento de la determinación de la pena no puedo valorar también que abusó sexualmente de la hija, porque ahí habría una prohibición del principio de doble valoración. Lo que yo ya valoré en extensión y en la participación del diputado no lo puedo hacer en la determinación de él. ¿Por qué? Porque toda sentencia tiene que establecer cuál es el hecho por el que llegó a juicio, si ese hecho se acreditó, y si se acreditó, si es delito y quién lo cometió, y si lo cometió, qué norma violó y cuál es la sanción que corresponde. Todo esto lo tengo que fundar. Entonces, en la fundamentación, no puedo utilizar en el momento de individualizar la pena, de justificar la pena, utilizar los mismos argumentos que ya lo hice para justificar la existencia del hecho de la participación del diputado. Ahora, también la omisión de atenuantes relevantes, por ejemplo, ustedes fíjense que el artículo 40 y 41, que eso tiene que ver el derecho penal, parte general, el 40 y 41 son los que establecen cuáles son los parámetros que debo tener en cuenta yo para mensurar, para determinar la pena. Circunstancias atenuantes y circunstancias relevantes. Ocasión, modo, relaciones personales, relaciones familiares, vínculos, educación, etc. No le puedo exigir lo mismo a alguien que no sabe leer ni escribir que a alguien que tiene estudios terciarios universitarios. No le puedo exigir lo mismo. No le puedo exigir lo mismo a un joven de 18 años que a una persona de 60 años. La experiencia de vida es distinta. Las exigencias son
distintas. Los conocimientos, no le puedo decir lo mismo a una persona que vive en un pueblo en la precordillera que a una persona que vive en esta ciudad capital. Entonces, el análisis es distinto. Todas esas cuestiones deben valorar y esto se debe tener en cuenta aquí. Inobservancia de normas procesales sancionadas por inadmisibilidad, caducidad o nulidad. Inobservancia de normas procesales. Fíjense ustedes, otra de las hipótesis. Inobservancia de normas procesales sancionadas por inadmisibilidad, caducidad o nulidad. Cuando estudiamos sanciones procesales, estudiamos la nulidad, estudiamos la inadmisibilidad. Para un sector de la doctrina hay 4 sanciones procesales, para otros hay 2. ¿Por qué? Porque son 2, porque dentro de sí comprenden a las otras 2, que para el resto de la doctrina son 4. Por eso es que cuando uno estudia teoría general del proceso, estudia nulidad, caducidad, preclusión e inadmisibilidad. Hay quienes dicen nulidad y inadmisibilidad, porque es que nosotros hablamos de nulidad y inadmisibilidad aquí. Pero también hay caducidad y también existe la preclusión, pero acá solamente dice que se podrá plantear recurso de casación, la 4ª posibilidad, por la inobservancia de normas procesales sancionadas con inadmisibilidad, caducidad o nulidad. Aquí, ¿qué es lo que se hace? Se impugnan defectos procesales graves. Defectos procesales graves. Ahora, pero hay que hacer una salvedad. ¿Puedo plantear una nulidad relativa aquí en la casación? Ya no. Ya me dejé estar, ya se me pasó. ¿Podría plantear, sí, una nulidad absoluta? ¿Podría plantear una nulidad absoluta? Sí. ¿Podría plantear una nulidad absoluta? Ahora, fíjense ustedes que salvo las nulidades absolutas, lo va a decir el código, se lo va a decir a ustedes, salvo las nulidades absolutas, el recurrente, el que plantea el recurso de casación, debe haber reclamado oportunamente la subsanación del defecto o haber hecho protesta de recurrir en casación. Por ejemplo, estoy en un juicio, vengo a plantear, me dice que se incorpore, no ha venido el testigo tanto. El fiscal dice, no ha venido, que se incorpore su declaración por su lectura. Como vos, defensor, me opongo. Porque este es un debate oral y declarar. No viene, estaba demente, si estaba bien, traemos por fuerza pública. No lo puedo traer por fuerza pública. Entonces dice, no al lugar a lo que plantea, se lo va a imponer por su lectura. Señor, hago reserva de casación. ¿Qué quiere decir? Que después, en la sentencia, cuando ya sea la sentencia condenatoria, yo podré decir, miren, yo he planteado la reserva de casación acá en este momento. Esa decisión que se había, no sé, estaba viciado, porque para el caso que yo planteo en la medida. Tengo que haber hecho el planteo lo tengo que venir haciendo el planteo de casación, ya lo tengo que haber hecho la reserva en su momento. Pues si quiero hacer en este momento, salvo la nulidad absoluta, los demás tengo que haber hecho reserva de casación. Uno va haciendo reserva de casación. En tal cosa, no me hace lugar, hago reserva de casación y del. ¿Qué hacen los abogados? Hago reserva del derecho del recurso de casación y del recurso extraordinario federal. Listo. Voy a hacer, lo tengo que ir haciendo en distintas instancias. ¿Para qué? Para que el día de mañana, si tengo que plantear el recurso de casación, miren, yo ya lo he venido planteando a esta situación. Ahora, fíjense ustedes que siempre hay que tener presente, no se debe guardar silencio frente al defecto. No se deben quedar callados frente al defecto y recién plantearlo en la casación, porque me van a decir, mire, usted no hizo reserva en su momento, salvo que las nulidades absolutas. Entonces,
Ahora, ¿contra qué procede la casación? 455. Resoluciones recurribles, 455. Sentencias definitivas. Sentencia definitiva, la que absuelve o condena, la que sobresee. Sentencia definitiva. Autos que pongan fin a la pena. Autos que hagan imposible que continúen las actuaciones, por ejemplo, el archivo. Autos que deniguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena. Ojo, la casación no procede contra cualquier resolución interlocutoria, es decir, contra un auto interlocutorio no procede en principio. ¿Podemos llegar con una casación por una prisión preventiva? Sí. Eventualmente podemos llegar. Ojo, ustedes pueden llegar. Podemos llegar. O sea, ojo con este tema. ¿Sentencia definitiva? Claro, no hay ningún problema. Procede la casación. Ahora, ¿cuáles son las resoluciones? Sentencia definitiva. ¿Por qué? Porque absolvió, condenó, dictó el sobreseimiento. Pero también autos que pongan fin a la pena, autos que hagan imposible que continúen las actuaciones, autos que deniguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena, y otro caso explorable. Lo estoy leyendo porque lo dice el código. Lo tienen ustedes en el código, 455. Sentencia definitiva, autos que ponen fin a la pena o impiden continuar. Ahora, fíjense que aquí el codificador se va a ocupar de cada uno de los sujetos procesales que dentro de la casación pueden plantear. ¿Qué dentro del recurso de casación puede plantear cada sujeto procesal? Fíjense, el fiscal, los sobreseimientos confirmados por el Tribunal de Apelación. Fíjense que un sobreseimiento que se editó por el Juez de Control de Garantía, imagínense, sobreseimiento. También lo puede editar la Cámara de Juicio. Como ustedes ven, la bolilla de juicio, hay un artículo que permite en la fase de los actos preliminares el sobreseimiento. Por ejemplo, porque se ha extinguido la acción penal, por inimputabilidad, podría ser casos excepcionales. Ahora bien, el fiscal, ¿cuándo puede plantear casación? Porque se editó el sobreseimiento, que a su vez ha sido confirmado por la Cámara de Apelaciones. O también sobreseimiento dictado por el Tribunal de Juicio. Sentencias absolutorias se requirió la pena. Si él pidió la absolución, no venía a plantear recurso. Sentencias absolutorias, si él requirió pena. Le estoy dando ejemplo. Sentencias condenatorias también podría ser. Y algunos de los autos del 455. Ahora, el querellante, ¿qué puede plantear? Y el sobreseimiento, por supuesto, porque lo desvincula al sujeto el cual él pide la declaración de culpabilidad. Ahora, el sobreseimiento, las absoluciones, los autos que pongan fin a la pena o impidan la prosecución de las actuaciones, siempre dentro del límite legales. El imputado seguro que va a plantear la casación contra la condena, cuando se ordena una medida de seguridad, el sobreseimiento o absolución que le imponga una medida de seguridad o restitución de daño, los autos que denieguen la extinción, conmutación o suspensión de las pruebas. El recurso del imputado es el de mayor densidad constitucional. Reparen en esto, el recurso del imputado es el de mayor densidad constitucional. ¿Por qué? Básicamente porque está vinculado con el derecho a revisar la condena. Él tiene el derecho a que se revise ampliamente la condena. Eso es fruto de Matías Casar. Eso es fruto de ese leading case que ustedes tienen que estudiar.
Bueno, los recursos del actor civil y del demandado civil, en realidad, ellos pueden hacer, el actor civil, el demandado civil puede recurrir en casación, pero solamente lo pueden hacer en lo concerniente a la acción civil intentada por el actor civil o a la responsabilidad civil en el caso del demandado civil. Es decir, el actor civil puede hacerlo, sí. Lo puede hacer, puede presentar recurso de casación, sí, en lo concerniente a la acción civil. Y también el demandado civil, sí, lo puede hacer en lo atinente a la responsabilidad civil. La legitimación recursiva depende del agravio y del rol procesal. Ahora, ya sabemos quiénes pueden interponerlo, ya sabemos contra qué puede interponer. Legitimación objetiva, legitimación subjetiva. Ahora veamos las condiciones de interposición. ¿Cuánto tiempo tengo para plantear? ¿Cuál es el plazo? ¿Cuál es el trámite? Fíjense ustedes que el artículo 460 dice que ante el tribunal se dictó la resolución dentro de los 10 días. ¿Por qué? Porque después de dictada una sentencia, imagínense la Cámara de Juicio o el juego correccional o el juego de control de garantía, puede dictar una sentencia condenatoria en un juicio abreviado o una sentencia de sobreseimiento. Una vez que elaboraron los fundamentos, los notifican, tienen 10 días corridos para que para plantear el recurso de casación. ¿Ante quién? Ante el tribunal que dictó la resolución dentro de los 10 días. Debe citar las normas violadas o erróneamente aplicadas, es decir, inciso 1, 2, 3 o 4, cualquiera de ellos. Tiene una particularidad, la casación, allí ya la apunto todo. Cuando presento el recurso de casación, ahí ya lo apunto todo. Ahí ya llevo toda la documentación. Es por escrito, lleva toda la documentación. Se debe indicar la aplicación que se pretende, cada motivo debe ir por separado del fundado. Fíjense ustedes entonces que el artículo 460 establece que la casación debe interponerse primero ante el mismo tribunal que dictó la resolución dentro de los 10 días de notificado. Debo presentarlo por escrito. Debe llevar firma de letrado, citando concretamente las disposiciones violadas o erróneamente aplicadas. También, ¿cuál es la aplicación pretendida? Cito las disposiciones violadas o erróneamente aplicadas, pero al mismo tiempo también les digo cuál sería la aplicación correcta o cuál es, mejor dicho, la aplicación pretendida, separando cada motivo con sus fundamentos. Si yo digo errónea interpretación o aplicación de la ley sustantiva, un apartado y explico todo eso. Errónea interpretación y valoración de la sana crítica racional, otro apartado. Seguro que vaya. Si yo empiezo a mezclar, me van a decir usted tiene confusión, no queda claro, es contradictorio, me lo van a decir. Ahora bien, un recurso de casación mal estructurado, reitero, un recurso de casación mal estructurado puede ser rechazado por inadmisible, es decir, ni lo van a leer, ni lo van a leer. Ahora, fíjense esto. Un recurso de casación no se gana por extensión sino por presión. Y eso es cierto. No sirve de nada. Concreto, conciso. Tengo que ir siempre al punto de agravio. ¿Cuál es la disposición violada? ¿Cuál es el error en el que incurrieron? ¿Qué es lo que yo pretendo?
Ojo, no es solo una mera discrepancia, lo condenaron y yo quería que lo absuelvan. No, la discrepancia no es suficiente. La discrepancia, ojo, en ningún recurso la discrepancia es suficiente. Que yo crea que mi imputado debe ser absuelto y el tribunal lo encuentre culpable no es un motivo para la casación. La discrepancia no es suficiente. Tiene que darse alguna de las razones que ameriten o justifiquen el recurso de casación. Fíjense ustedes que la audiencia, ¿quién interviene en el recurso de casación? La sala penal de la Corte de Justicia. Ahora, el artículo 461 establece que el tribunal proveerá lo que corresponde dentro del plazo legal. Es decir, lo planteo el recurso ante la Cámara de Sentencia, juego correccional o juez de garantía, según quien ha dictado la sentencia definitiva o resolución equivocada. Dentro de los 10 días, ¿qué hace ese órgano judicial? Analiza si se respetó el plazo, está dentro de los 10 días. Es una decisión que amerita o justifica el recurso de casación, pero no entra al fondo de la cuestión. Simplemente es el análisis de la admisibilidad formal. Si lo concede, generalmente hay un sentido, hay un criterio amplio. Se lo admite y va a la Corte. Y en la Corte se analizará nuevamente la admisibilidad formal y si es el caso corresponde casar ese sentido. Si no, se lo devuelve al concedido al recurso de casación. Ahora, veamos, entonces, el tribunal que dictó la sentencia proveerá lo que corresponde dentro del plazo legal y si concede el recurso le va a la resolución a la Corte de Justicia. Ahora bien, ¿qué pasa en la Corte de Justicia? La Corte, una vez que llega el recurso, va a controlar ese recurso. Artículo 462. Va a controlar. ¿Bien? Tiene la asistencia chico. Bien. Hasta luego. ¿Cuál es el trámite ante la Corte de Justicia? Ya el recurso lo plantea ante el Tribunal de Juicio, juez de garantía, Cámara de Juicio, juez correccional. El juzgado dijo, la Cámara me dijo, sí, está bien, está en tiempo, es una sentencia definitiva, lo envía a la Corte. ¿Qué hace la Corte cuando llega el recurso? 462. Controla la concesión del recurso, es decir, controla si ha hecho bien la Cámara en conceder ese recurso. La Corte puede declarar mal concedido el recurso, miren, esta no es una sentencia definitiva, pero generalmente puede decir, o no entra dentro del tiempo propio, no entra dentro de los 10 días. Rechazar el recurso manifiestamente improcedente. Correr vista al procurador si recurrió el fiscal de Cámara, ¿para qué? Para ver si el superior clérigo lo mantiene, por el principio de unidad de actuación que tienen ellos, artículo 70 del Código de Procedimiento Penal, con derechos procesales en Bolivia 5. Y permitir que las partes examinen la actuación o mejoren argumentos dentro del plazo legal. Ahora, es importante tener presente que el artículo 464 establece audiencia, intervención oral en la Corte cuando corresponde. Hay veces que la parte puede decir, solicito expresar en forma oral mis argumentos ante la Corte. Y allí la sala penal tendrá que constituirse el San Martín y expresar los argumentos. O no dice nada y por escrito, y simplemente lo analiza la Corte por escrito al. Cada uno determina lo que quiere. Ahora,
Fíjense ustedes que fíjense ustedes que en esta audiencia se concede la palabra a quién primero, al que plantea el recurso, luego al Ministerio Público Fiscal. Ahora, después viene la deliberación y dicta sentencia entre el plazo legal. El plazo legal no se respeta, ¿no? En la corte no se respeta, ¿no? Fíjense cuánto dice el plazo legal. ¿Cuántos días dice? 20 días. Bueno, fíjense 20 días. No se respeta, ¿no? A veces el recurso puede pasar un año, año y medio. ¿Por qué? Porque tienen muchas causas y porque también son causas de envergadura. Año y medio puede tardar una causa, 6 meses. Bien. Ahora, fíjense, casación positiva. Si hay error de ley sustantiva, la Corte casa y resuelve conforme a derecho. ¿Qué significa esto? Lo que quiere decir el artículo 466 es que si hubo violación o error en la aplicación de la ley sustantiva, la Corte casa la resolución y resuelve el caso conforme a la ley aplicable. Es decir, la Corte dice, miren, sí tiene razón, se equivocó, no era todo agravado, era hurto. Dice, la sentencia que corresponde, el delito es hurto, la sentencia que corresponde. Antes no aplicaba pena a la Corte, sino que lo reenviaba al tribunal para que aplique pena. Hoy ya están aplicando interpretación de otras cortes y también la Corte local está haciendo. Es decir, que si ha llegado una casación porque se le dio 11 años de prisión y considera que la pena es excesiva, no lo reenvía para que le dé una pena inferior al tribunal. Antes nos reenviaban, ahora ellos mismos le aplican la pena. Este es un criterio jurisprudencial. Ahora, fíjense que acá, esto se llama casación positiva. Si hay error de ley sustantiva, la Corte casa y resuelve conforme a derecho. Esa es la casación positiva. Cuando hay errónea aplicación de la ley sustantiva. Ahora, también el artículo 467 advierte que si hay un vicio procesal, se anula total o parcialmente y procede según la regla aplicable. Puede anularse total o parcialmente una sentencia, si hay un vicio procesal. Reparen, estos son vicios. A ver, la Corte local puede decir. Ahora, después se plantea el recurso extraordinario de la Corte local y la Corte Suprema de Justicia de la Nación puede decir todo lo contrario. O por esto. Y después se va a la Corte Americana de Derechos Humanos y puede decir algo totalmente distinto también. O sea que siempre nos quedaremos con la sensación de cuál es, o por dónde pasó, o por dónde está pasando la cosa. Siempre tengan presente esto. La vía recursiva sí. ¿Tiene razón el superior jerárquico? Y sí, porque es superior. Pero la tiene a la razón, la tiene a los fundamentos, no se siente. No se siente. O sea, esto también, si día de mañana litiga, no me hizo lugar la apelación. Tenía razón, es superior jerárquico. Nada más. ¿Se corresponde con la verdad? No siempre. ¿Y por qué? Porque nosotros sabemos que en el proceso penal no se descubre la verdad. No se descubre la verdad, es absoluta, esa verdad material, la verdad verdadera, no. Acá nos acercamos lo más posible a la verdad. ¿A qué verdad? A la verdad de la acusación. ¿Es lo que ocurrió? No sé si es lo que ocurrió. Cada vez me convenzo más de un montón de cosas que antes las consideraba palabras santas cuando empecé a estudiar, que era la verdad absoluta. Era la verdad verdadera. Pero era la verdad.
estudiamos nosotros, cuando lo estudiamos a Carol Negro, a Vázquez Rossi, cuando estudiábamos en Córdoba, a los tratadistas, era la verdad absoluta, la verdad material. Fueron pasando los años y todo cambió. Cuando yo rendí para profesor adjunto el concurso en el 2012, rendimos acá con profesores de otras provincias que vinieron a tomar el examen, me tocó la verdad. Y ahí yo ya dije, no, es la verdad aproximada. Ya no es la verdad. Y hoy es la verdad de la oposición. O sea, nunca se puede destruir la verdad. ¿Por qué? Porque hay muchas cuestiones que influyen en destruir la verdad. O sea, nunca sabrás cuál es la verdad. Siempre pienso yo que el único que sabe la verdad es el diputado de la víctima. Nadie más. Nadie más sabe lo que pasa. Nadie más. Y capaz que el diputado ni sabe, capaz que no fue el cometió de hecho. Y por más que él diga, de todas maneras, es difícil pasar por tantos filtros siendo inocente. Porque hay un montón de filtros por los que hay que pasar, un montón de recursos, un montón de vías, un montón de controles por los que hay que pasar. O sea, no hay una campaña orquestada para condenar a una persona. Por ejemplo, nunca lo he visto acá, que hay una campaña para condenarlo a Juancito, porque tiene que pasar por un montón de controles. Y no es fácil poner de acuerdo. Yo no creo que pueda haber errores de interpretación, que pueda haber estas cuestiones. Pero cada día siempre desconfío más acerca de si descubrimos o no descubrimos la verdad. Yo soy muy creyente y siempre que voy a un debate me encomiendo a Dios. Que no me equivoque. Que me equivoque absolviéndolo, pero no condenando. Porque de eso no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Pero usted me llama, bueno, usted crea en Dios, eso no es suficiente. Tiene que saber de derecho, sí, pero cuanto más estudiamos uno se da cuenta que hay cosas que a veces escapan. A veces lo cuentan tan bien los testigos, tan lindas las historias que hacen, que una vez se lo cree. Y hay veces que no, que quizás eso no fue así. De todas maneras es difícil, se pasa por muchos controles porque dice la cantidad de recursos que hay, la cantidad de remedios procesales que hay. Entonces es difícil bueno, un abusador sexual siempre va a decir que es inocente. Un abusador sexual nunca lo reconoce. El degenerado nunca lo reconoce. Vayan al pabellón de este momento, el pabellón de él, ninguno lo reconoce. Ninguno. Por más que hayan hecho juicio abreviado, porque tocaba menos pena, nada más, no se reconozca ni de hecho nada, nunca lo van a reconocer, por ejemplo. A diferencia de lo que sí reconocen los de robo y hurto, de delitos contra la propiedad, eso sí lo reconoce. Sí, yo estuve en el abusador nunca lo reconoce. Siempre la culpa la tiene el otro, la víctima. La víctima tenía 2 años. Ah, no, la víctima. Esto tiene que ver con la violencia de género. Tiene que ver, y la violencia sexual es un tipo de violencia sexual. Bien. ¿Qué puede ordenar? ¿Puede ordenar la anulación? Sí. Fíjense que la anulación total o parcial de la sentencia. También puede ordenar una rectificación, corrige errores de derecho no decisivos, errores materiales. Y si corresponde, cesar la detención, la Corte ordena directamente la libertad y en la práctica lo hace. En la práctica lo hace. Para que ustedes tengan en cuenta, miren los controles que hay. Una mujer es acusada de haber dado muerte a su marido. Llega a juicio